Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta clase. En esta oportunidad hablaremos de las obligaciones que comprometen a los estados en materia de derechos humanos y cómo operan respecto de los distintos sujetos de derecho que reconoce el derecho internacional. También analizaremos con mayor atención qué formas adquieren las obligaciones del Estado y de qué forma se da cumplimiento a ellas. Y finalmente, ¿cuándo se entiende que estaríamos frente a una vulneración de derechos humanos? Para partir, lo más importante tiene relación con identificar cada uno de los sujetos a los que nos estamos refiriendo cuando hablamos de las obligaciones en materia de derechos humanos. Es importante reconocer que los principales sujetos de derecho que reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos son las personas, los individuos singularmente reconocidos. En este sentido, lo primero que podemos extraer es que los estados no son titulares de derechos humanos. Esto podemos inferirlo o es fácil de graficarlo cuando comparamos lo que son los tratados internacionales de derechos humanos con los tratados, digamos, con aquellos tratados que no lo son. Por ejemplo, en un tratado internacional de tipo comercial entre dos países, que es el tipo de tratado internacional que en definitiva nosotros más conocemos, los estados se obligan mutuamente a realizar ciertas prestaciones y cumplir ciertas condiciones para el beneficio de los contratantes. Es decir, el tratado lo que busca es que cada uno de los estados firmantes se favorezca de este acuerdo, así como obligar a ambos a ciertas conductas y ciertas prestaciones que los benefician a los dos. Así también se reconocen ciertos derechos que son propios de cada una de las partes, pero que benefician en definitiva a los contratantes. Por ejemplo, el derecho de disolver el contrato en caso de incumplimiento. Pero en el caso de los tratados internacionales de derechos humanos, las partes que suscriben un determinado tratado se obligan con la finalidad de reconocer ciertos derechos a las personas habitantes de cada territorio nacional. Es decir, no se les reconoce a los estados propiamente tal la titularidad de los derechos reconocidos por el tratado, sino que esa titularidad se la reconoce a las personas habitantes del estado. Por ende, no podemos entender que son los estados firmantes o los tratados que se adhieren o digamos, los estados que en definitiva ratifican una determinada convención internacional los sujetos de derecho o los titulares de derecho, sino que más bien son los titulares de obligaciones. Además de los estados, existen obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que vinculan a otras personas entre sí e incluso a ciertas personas jurídicas, como podría ser, por ejemplo, como se ve en la lámina, el caso de las empresas. Un ejemplo de ello serían los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es un documento que justamente reconoce las obligaciones en materia de derechos humanos que competen a determinadas empresas relacionadas con ciertas áreas dentro de los países. En resumen, tenemos sujetos de derecho, que para el derecho internacional de los derechos humanos son las personas, tenemos sujetos de obligaciones, que son los estados partes o los estados contratantes, y también tenemos otros sujetos que podrían ser eventuales sujetos de obligación, como sería el Estado, por ejemplo, las empresas, digamos, que tienen relación con el Estado o empresas particulares, y las mismas personas entre sí. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, también podemos señalar que en definitiva mucho de este entramado de obligaciones es reconocido a través del derecho internacional y a través de los distintos instrumentos o las distintas convenciones, por así decirlo, que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en esta lámina que se está exponiendo ahora, podemos ver algunos ejemplos sobre cómo los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen a las personas como sujetos de derecho y a los estados parte como sujetos de obligaciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan en lo que se transcribe respecto al artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración. En ese sentido se reconoce que las personas son los sujetos de derecho. Pero también reconoce que en definitiva existen, me estaba refiriendo al otro instrumento. Entonces, el segundo instrumento que nos muestra la lámina es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es la segunda gráfica que podemos ver ahí reproducida, que establece justamente que las obligaciones de los estados de respetar y garantizar los derechos humanos de los individuos, digamos, recaen en cada uno de los estados. Por eso está destacada la palabra estado. O sea, los estados son los obligados. Lo mismo ocurre, si vemos más abajo,
con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como PIDESC, en el cual los estados se comprometen igualmente, pero a adoptar medidas para lograr progresivamente la efectividad de los derechos que reconocen. Más adelante vamos a ver la diferencia entre cada uno de este tipo de obligaciones, pero ahora lo importante es que ustedes se queden con que estos instrumentos depositan en los estados parte de las obligaciones de cumplimiento de los derechos humanos. Por otro lado, también tenemos que es relevante distinguir entre los distintos sujetos de derecho. No siempre los sujetos de derecho van a tener el mismo tratamiento o van a tener el mismo reconocimiento por parte del derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de los sujetos, o sea, todas las personas somos sujetos de derecho, pero podemos requerir en ciertas circunstancias de la intervención de terceros para poder ejercer nuestros derechos. Muchas veces los tratados reconocen sujetos, entre comillas, especiales de protección. Esto quiere decir que se considera que ciertos grupos determinados de personas, que pueden ser por un motivo de raza, por un motivo de origen, de etnia, edad, sexo, género o varias circunstancias más, requieren de una cierta protección o de un reconocimiento adicional en base a distintas razones de vulnerabilidad u otras características que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce a su respecto. Así, sujetos especiales de protección en el derecho internacional pueden ser, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, las personas migrantes, los y las adultos mayores, así como otros grupos. En definitiva, lo que busca el derecho internacional cuando reconoce a un sujeto de protección es que reconoce que hay una característica que puede ser, por ejemplo, de discriminación sistemática, que puede ser social, que puede tener otras fuentes, que requiere una protección mayor, una protección reforzada. Entonces, además de sujetos de derecho, que se les reconoce una titularidad de derechos humanos, también son sujetos de protección. Lo anterior siempre hay que considerarlo que teniendo en cuenta que tratar siempre y en toda circunstancia a algunas personas como sujetos de protección constantemente puede estar evidenciando algún tipo de discriminación. Bueno, cuando hablamos de los sujetos de obligación, normalmente, y como lo hemos señalado hasta ahora, estamos hablando, obviamente, principalmente, en definitiva, del Estado. Cuando decimos que los Estados parte de un determinado tratado internacional de derechos humanos son sujetos de obligaciones, no necesariamente estamos identificando qué agente o qué poder del Estado o en particular qué distribución del Estado es el directamente obligado por el tratado. Los tratados de derechos humanos o las convenciones o la normativa en materia de derechos humanos no identifica poderes del Estado o no vincula agentes específicos. Por eso es importante indicar que todos los órganos del Estado, todos los funcionarios públicos que se encuentran vinculados por las obligaciones de derechos humanos deben dar cuenta justamente y deben cumplir estas obligaciones de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. Eso en definitiva podríamos decir que es la palabra clave. Cualquiera que ejerza funciones públicas se ve obligado por las obligaciones de derechos humanos. En algunos casos nos parece más claro que en otros. Por ejemplo, nos es más fácil entender que el Estado, a través de sus fuerzas de orden y seguridad pública, deben respetar el derecho a la integridad física y psíquica de las personas y por ende, por ejemplo, abstenerse de maltratar o torturar. Pero también existen obligaciones, digamos, específicas para otros poderes del Estado que no nos parecen tan obvias. Por ejemplo, para el Poder Judicial existe, es decir, en definitiva para los jueces, existe la obligación de sancionar debidamente, por ejemplo, este tipo de prácticas, lo que sería la tortura. Y también existe, por ejemplo, por otro lado, para el Poder Legislativo, es decir, para las personas que crean las normas en el país, crear normas penales que reconozcan estas conductas, o sea, en definitiva, cuando el Estado maltrata a una persona o tortura a una persona, como conducta, como delito o como conducta sancionable. Entonces ahí vemos que por un mismo derecho, que en este caso incorporamos, que es la integridad física y psíquica de las personas, pueden derivarse distintos tipos de obligaciones para distintos tipos de funcionarios públicos, dependiendo de quién se trate. Bueno, por otro lado, cuando hablamos de justamente de obligaciones de derechos humanos, nos estamos refiriendo, y en esto tenemos que recordar lo visto en el curso anterior, en relación a esta triada o a este flujo que podemos ver en la relación que existe entre los derechos humanos, propiamente tal, o las obligaciones de derechos humanos, y las distintas dimensiones de los estándares de derechos humanos. En este sentido, las obligaciones de derechos humanos corresponden
a la dimensión, entre comillas, jurídica, porque significa que a través de estos tratados, a través de los pactos, las convenciones, los convenios internacionales, así como todo tratado, o sea, como todo derecho humano que es reconocido o incorporado a la norma interna a través de la Constitución y las leyes, mandan, permiten o prohíben. Por ende, son obligaciones. En este sentido, quiero que recuerden lo que vieron en la clase anterior en relación a la relación o al ciclo que se produce entre las dimensiones jurídicas, éticas y políticas de la creación o de las normas y estándares de derechos humanos. Por otro lado, a la hora de clasificar las obligaciones de derechos humanos pueden materializarse estas en diversas acciones, omisiones o podríamos decir verbos rectores para los estados. En este sentido, el Estado no siempre va a estar obligado a realizar cosas. Existen instancias en las que deberá además inhibirse de accionar con el fin de proteger un determinado derecho humano. Por ejemplo, este sería el caso del verbo respetar, en el cual no solamente los Estados tienen que no impedir la realización, o sea, no interponerse entre la realización de un derecho y la persona, sino que además tendrán que inhibirse de accionar o inhibirse en definitiva de restringirla arbitrariamente. Sería este el caso, por ejemplo, de la libertad personal, que significa en definitiva que el Estado no puede restringir mi libertad de desplazamiento de manera arbitraria. En otro tipo de obligaciones es más clara la exigencia de actuación del Estado, como por ejemplo cuando debe evitar que un tercero prive a otro de sus derechos. También las obligaciones pueden materializarse en obligaciones de garantía, que significa que el Estado debe crear las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos, por ejemplo, creando leyes, por ejemplo, creando una ley para que la discriminación arbitraria entre las personas sea sancionable y perseguible, así como herramientas jurídicas que permitan poner fin a esta vulneración, como podría ser, por ejemplo, el caso de una acción, un recurso de protección o bien una acción antidiscriminación. Existen igualmente otro tipo de obligaciones, que son, por ejemplo, las obligaciones de promoción en materia de derechos humanos, que tienen que ver con que el Estado adquiere la obligación de difundir y favorecer la enseñanza y conocimiento de los derechos humanos a las personas titulares de estos derechos. Obligación de reparar también tiene relación con otorgar a las víctimas de ciertas vulneraciones el reconocimiento de las afectaciones que vivenciaron, así como también otorgando garantías de no repetición de estos hechos vulneratorios. Finalmente, también aquí se reconoce la no discriminación, que si bien, como ustedes vieron en clases anteriores, es un principio que permea a todo el derecho internacional de los derechos humanos, también obliga al Estado a evitar conductas de sus agentes que puedan consistir justamente en una exclusión, una restricción o alguna preferencia de tipo arbitrario. Aquí en este cuadro tenemos digamos, una ejemplificación, una gráfica, justamente de algunos ejemplos a través de los cuales los agentes estarían llamados a dar cumplimiento a las obligaciones de derechos humanos. Distintos agentes o distintos poderes del Estado o distintas orgánicas del Estado y la forma en la que estarían efectivamente dando cumplimiento. Por ejemplo, a la hora de garantizar, el Poder Judicial tiene la obligación, tiene una importante obligación de propiciar y asegurar el acceso a la justicia de todas las personas. A la hora de promover el conocimiento de los derechos humanos para las personas, le toca al gobierno y a los distintos órganos relacionados el diseño y la generación de políticas públicas justamente para crear programas de educación en materia de derechos humanos. Yo les recomiendo que se tomen un tiempo para revisar las obligaciones en este cuadro e imaginar cualquier otro tipo de compromisos a distintos órganos del Estado. Así que los invito, digamos, a pausar la videocápsula si así lo prefieren y poder revisar completamente cuáles son las obligaciones que aquí se componen. También tenemos podemos reconocer respecto de las obligaciones de derechos humanos ciertos grados de temporalidad de su exigibilidad, es decir, qué tan exigibles son en el tiempo inmediato para los estados dar cumplimiento a estas obligaciones. En este sentido, diremos que las obligaciones se exigen de manera inmediata cuando el Estado se obliga desde el momento en el que ratifica o en el que adhiere al instrumento internacional propiamente tal. Por ejemplo, es fácil reconocer que existe una obligación inmediata en la prohibición de toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes de los Estados, desde el momento en el que ratifican los tratados internacionales que contemplan esta obligación, como por ejemplo puede ser el caso de la Convención contra la Tortura.
Pero es distinto, y esto sobre todo lo podemos ver respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que aquí la exigibilidad, las exigencias tienen una temporalidad distinta, ya que se reconoce que los estados deben avanzar de forma paulatina y en relación a los recursos disponibles hacia la concreción de ciertas obligaciones. Por ejemplo, esto es lo que ocurre con el derecho que reconoce el mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o PIDESC, en relación a un nivel de vida adecuado para las personas contemplado en su artículo 11. Esta exigencia de nivel de vida adecuado no es inmediatamente exigible para los estados, si bien se les obliga a que paulatinamente y progresivamente vayan avanzando constantemente en la consecución de esta obligación. Bueno, ¿qué es una obligación de derechos humanos? Cuando hablamos de obligaciones de derechos humanos, o sea, perdón, cuando hablamos de violación de derechos humanos, en definitiva nos estamos refiriendo a un acto o una omisión de parte del Estado a sus agentes que vulnera un determinado derecho reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos. Debemos distinguir que no siempre la misma conducta cometida por distintos actores constituye en sí misma una vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, si se fijan en esta lámina está presentada justamente con la finalidad de graficar esto. Podemos ver dos situaciones distintas. Por un lado, tenemos una fotografía donde aparecen dos funcionarios policiales golpeando a una persona con bastón institucional, con equipo institucional, con cascos, con elementos de protección. Y podemos ver aquí que se está haciendo un uso desmedido del monopolio de la fuerza, es decir, están golpeando a la persona sin hacer uso racional, legal, necesario y proporcional de la fuerza. La persona está en el suelo, sin armas, en definitiva, según la foto, y los funcionarios son numerariamente superiores y están, digamos, ejerciendo violencia en contra de la persona. En la segunda lámina, por otro lado, vemos a una persona golpeando con una piedra a un funcionario policial y al parecer también con otro elemento. En el primer caso, podemos decir que el Estado se encuentra en un incumplimiento de una obligación de derechos humanos, que es la prohibición de afectar la integridad física de una persona de forma ilegal. En este caso, la ilegalidad estaría dada porque el uso de la fuerza no fue racional, proporcional ni necesaria en este caso. Y por tanto, la violencia no se ajustó a los estándares de uso de la fuerza. En el segundo caso, si bien también vemos una agresión, en este caso lo que corresponde propiamente tal por parte del Estado es condenar este tipo de prácticas como un delito. En este sentido, diremos que si bien los particulares pueden cometer delitos propiamente tal, eso no necesariamente siempre significa una vulneración de derechos humanos. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que hay un delito de lesiones o quizás un delito de maltrato de obra carabinero, pero una vulneración de derechos humanos tiene más bien relación con un incumplimiento del Estado en relación a las personas o los titulares de derechos. ¿Cómo creen ustedes que podría quizás en este caso considerarse que haya una vulneración de derechos humanos? Yo pienso y les propongo, por ejemplo, que lo miremos pensando en que el funcionario policial no, o digamos, que el Estado no le hubiera proporcionado los elementos de seguridad necesarios para ejercer su labor, que el funcionario hubiera estado sin casco, no hubiera tenido escudo, no hubiera tenido elementos de protección, en definitiva que trabajando en definitiva en este tema, el Estado no le hubiera propiciado los elementos de protección necesarios. En ese sentido, podríamos quizás vislumbrar alguna obligación del Estado para con el funcionario justamente, o si, por ejemplo, el Estado no sancionara esta conducta, el delito que podría eventualmente estar cometiendo una persona al agredir directamente a un funcionario. Así que, bueno, en definitiva, esta gráfica está pensada justamente para analizar este elemento y en este flujograma podemos identificar o resumir en definitiva en qué consiste una violación de derechos humanos o cuáles son los elementos que tenemos que observar. En primer lugar, tenemos un agente del Estado que tanto por su acción o por su omisión generan vulneraciones de derechos humanos, es decir, hay una afectación a la dignidad de las personas. Por ende, se verifica una violación de derechos humanos. También, como decíamos, el Estado, por omisión, podría justamente vulnerar un derecho humano cuando no interviene debiendo intervenir, o cuando no protege debiendo proteger.
Por ejemplo, cuando un agente no estatal vulnera el derecho de otra persona, justamente el Estado podría estar obligado a través de una omisión. Esto es lo que normalmente se reconoce como operar cuando los particulares operan con aquiescencia, entre comillas, del Estado, que significa que el Estado no detuvo en el momento pudiendo detener o permitió, en definitiva, que una persona fuera afectada en sus derechos por otra persona o por un tercero. También el derecho internacional lo reconoce como que el Estado no ejerció el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño causado. Bueno, finalmente yo los quiero invitar en definitiva a reconocer que también existen, y como habíamos dicho al principio de la clase, existen sujetos de obligaciones distintos de los estados y algunos instrumentos internacionales reconocen que existen obligaciones específicas para las mismas personas. En este caso, por ejemplo, y aquí tenemos algunos ejemplos en la lámina relacionados con ciertos artículos, el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en un contexto de una sociedad democrática. Así que en definitiva estos son ejemplos en los que también las convenciones internacionales reconocen a las personas como sujetos de obligación. Yo los invito en definitiva a revisar estos instrumentos internacionales e identificar los distintos sujetos, tanto de derechos como de obligaciones que contienen los tratados, así como también identificar los distintos tipos de obligaciones o verbos rectores que reconoce cada uno de los tratados respecto de las obligaciones de los estándares de derechos humanos. Así que bueno, la invitación es a que lean las convenciones, a que las puedan revisar y puedan identificar qué tipo de obligación se reconoce en ellas y nos vemos en una próxima clase.